Perla, tú siempre nos traes cosas maravillosas. La doctora Perla Mandelblum, ¿sí? Hoy nos trae a otra personalidad. Es personalidad por ella misma, pero también por las familias de las que viene. Y además quiero aprovechar porque justo nos comentó de quién es hija, ¿sí? Uno de los mejores tenistas que ha tenido el Centro Deportivo Israelita, que ha vivido en México, toda una eminencia, ¿sí? Y pues, lógicamente de su familia, por el otro lado, la familia Ostrowski, que conocemos muy bien a Dan, que además está muy involucrado en educación, en cosas y todo eso, y lógicamente toda la familia en ese, está Peggy, está toda la familia por ahí, grandes científicos, investigadores por ahí, ¿verdad? Por ahí están en algún momento relacionados. ¿eh? Hoy me da mucho gusto saludar a Talia Beckman. Me salió bien, espero, va a ser un gusto. Ella es toda una eminencia, ha hecho estudios en genética, en cáncer, hizo un libro con hace poco, hicimos también una entrevista que estarán seguramente buscando también en Diario Judío después de esta, hablando sobre la migración y doctoras con nada, varias cosas. De mucho podemos platicar y más en estos tiempos que estamos tan involucrados, que todo el mundo de repente nos metimos a la medicina o queremos oír de medicina y me da mucho gusto poderlas saludar a las dos y pues que sirva esto también de recuerdo para un hombre que era maravilloso como era tu papá, Talía. Pues muchísimo gusto, platícanos. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer y como les decía más este día que era el cumpleaños de mi papá y yo creo que los cumpleaños sirven para recordar y para conmemorar, entonces pues dedicado a él con muchísimo amor. Perla, haz los honores, empieza la pregunta porque seguro queremos todo el mundo ir que nos tiene que platicar. Ok, me encantaría retomar la preciosa presentación que hizo Isaac a nuestra querida Talia Beckman Ostrowski. Talia es parte de las entrevistas del libro que se llama Doctoras con Alas. Ya tuvimos la oportunidad de platicar con la doctora Sandra López León, que también participa en este libro y que nos menciona, nos habla acerca de la migración de las mujeres mexicanas doctoras a diferentes partes del mundo. De lo que estuve leyendo acerca de ti, fue muy importante que refieres varias migraciones a lo largo de tu vida, varias adaptaciones en diferentes circunstancias y pues de la última o más reciente que te pareció más importante es cuando dices, bueno, ya no me quiero mudar más, ya aquí me quiero establecer y de repente te ofrecen la oportunidad de tus sueños y dices, no, ya no me quiero volver a mudar. Lo meditas bien, lo platicas con tu marido y tu marido te dijo algo muy, muy, muy importante que me parece importante de resaltar, porque como mujeres, tener a parejas y tener a personas a nuestro lado que nos alienten a siempre ser mejores, que nos alienten a seguir adelante y a perseguir nuestros sueños es muy importante y no está tan fácil conseguir. Él dijo que jamás sería la piedra que te impediría crecer. Entonces eso me parece maravilloso. Me encantaría que nos contaras cuál fue tu experiencia a lo largo de todas estas migraciones que te hace tener la fuerza de seguir haciéndolo. Pues bueno, pues la primera vez que salí de mi casa y que decidí ir a vivir a otro lado fue cuando estaba haciendo el internado médico, que surgió la oportunidad de ir a Ensenada, Baja California. Pues era muy emocionante, ¿no? Por la edad estaba yo sola, y pues ahí no hubo mucho que pensarle, ¿no? Era la aventura y era increíble y era una increíble oportunidad. Y yo le diría, si nos están escuchando jóvenes, que aprovechen para viajar todo lo que puedan, ¿no? Cuando están en esta edad, ¿no? Entonces, después de eso ya regresé a México cuando acabé el internado y luego cuando surgió la oportunidad de qué estudiar de especialidad, algo que en el camino yo estaba muy confundida, ¿no? Porque en algún momento quería hacer oncología, sabía yo que quería hacer relacionado con cáncer, luego quería hacer radioterapia y luego estaba como muy confundida y luego me entró algo como un sentimiento raro, decir, quiero hacer medicina familiar y entonces me fui a hacer medicina familiar en Guadalajara. Y estando en Guadalajara me di cuenta que medicina familiar no era lo mío y que la genética era lo mío, ¿no? Porque aparte, pues mi mamá también es genetista, entonces mucho tiempo dije, no quiero ser genetista porque no quiero copiar a mi mamá, pero cuando salí de casa y estuve viviendo en Guadalajara me di cuenta que tampoco se valía rechazar lo que quería hacer
por no querer copiar a mi mamá. No sé si tiene sentido, ¿no? Es un poco como Completamente tiene todo el o sea, sentido de la vida. Yo Ajá. pasé exactamente por lo mismo con la oftalmología. Yo voy a hacer lo que me dé la gana y me terminó dando la gana ser oftalmo. Te entiendo Pues perfecto. sí, ¿no? Porque aparte es parte de nuestro lenguaje, nuestra forma, entonces. Y entonces, cuando acabé genética, cuando estaba haciendo genética, surgió la oportunidad de venir al DF, al Instituto de Cancerología, a terminar los experimentos que estaba haciendo. Esto fue cuando estaba el doctorado en genética. Y ya que vine aquí, me di cuenta que no quería estar lejos de mi familia, ¿no? O sea, entonces me regresé al DF y aquí acabé el doctorado y entonces justamente cuando regresé al DF fue cuando pasa lo que platicas justamente de que dije, ya no quiero más mudanzas, ya fue suficiente, ya me quiero establecer, ya formar familia y estar tranquila. Justo acababa de nacer, tenía una niña de 1 año en ese momento, ¿no? Y en ese momento mi jefe, el doctor Luis Herrera, nos platica que existe la oportunidad de irnos a estudiar un postdoctorado, que un postdoctorado es como un extra que estudias después de haber acabado el doctorado, ¿no? Entonces, y que existe esta oportunidad de estudiar este extra, ¿no? En el National Cancer Institute, que es el centro de cáncer en Estados Unidos, donde están los expertos mundiales en genética y cáncer. Y que pues, aquí en México apenas estamos empezando con esto de la genética y cáncer. Uno de los mejores lugares es donde estaba yo en el Instituto de Cancerología, pero pues era la oportunidad de ir con, como yo digo, con mis rockstars, ¿no? O sea, ahí tengo mi alma ñoña, donde para muchos sueñan con los artistas, yo sueño con los científicos importantes, y de repente me dicen, puede ser que te vayas a trabajar con ellos, ¿no? Y entonces al principio dije, no, pues está difícil mudarse con una niña y con mi esposo, y va a estar muy complicado, pero me fue quedando la espinita, y luego dije, ¿por qué no? O sea, intentémoslo, vamos y tengamos una experiencia. Y entonces así fue como, y una de las cosas que me dijo mi esposo también en ese momento fue, pero si nos vamos todos, incluyendo la perra, porque la perra es parte de la familia. Me Entonces, cae bien tu esposo, me cae muy bien tu sí. esposo. Y entonces todos juntos, y también me dijo, porque pues muchos lo que hacen, por ejemplo, es que se van y luego la familia los alcanza y parte de los tratos y fue mucho platicar, Obviamente lo estoy contando, pero yo creo que parte de este proceso fue platicar muchísimo. Él me dijo, si nos vamos todos juntos y desde el principio, o sea, nada de que te vas y te alcanzamos después. Entonces, pues así lo hicimos, nos fuimos todos, nos lanzamos a la aventura y llegamos a Estados Unidos, a un pueblito que está en las afueras de Washington, que se llama Rockville, y pues ahí fue donde fue nuestra aventura. Y cuando estaba allá, surgió esta idea en un grupo de Facebook, curiosamente, de muchos médicos, de mujeres que no nos conocíamos, pero que estábamos todas en el extranjero en este momento, y dijeron, ¿quieren escribir un libro de sus experiencias? Y pues fue, ¿por qué no? ¿No? Escribamos el libro, y así fue como con estas 25 mujeres escribimos este libro donde platicamos de esta experiencia, ¿no? Oye, Divino yo lo que tengo nos una pregunta cuenta. antes de que Perla pregunte y todo, del libro y todo esto. De las 26 experiencias, porque cada una es diferente, ¿qué te dejó cada una de estas? ¿Qué es lo que deja esas 26 experiencias en general? ¿O alguna que te haya tocado en particular, sin contar la tuya, la de Sandra, lo que sea? ¿Alguna que te haya tocado o algo que nos quieras decir de esas experiencias que te platicaron? Porque además son todas doctoras y todas son migrantes, entonces todavía un núcleo más interesante, ¿no? Sí, claro. Yo creo que mucho a mí de lo que me tocó leer el libro y leer todas las historias es como cuando te vas a otro lado, tienes que estar en contacto contigo mismo y aprender quién eres tú sin tu alrededor, sin, sin esas cosas que nos ponemos cómodas para definirnos, ¿no? Para muchas de estas mujeres, el tenerse que ir a otro lado ha sido tener que renunciar a la bata, ¿no? Y tener que reencontrarse a ellas mismas después de definirse como soy médico, ¿no? Decir, bueno, en este momento no tengo la oportunidad de ejercer, entonces, ¿quién soy? ¿No? Y creo que es, por ejemplo, para mí el irme allá como judía fue cómo me relaciono con el judaísmo en una comunidad nueva, ¿no? O donde busco una comunidad. Y no es la comunidad que alguien que estoy acostumbrada, sino es la comunidad que yo elija, ¿no? O sea, por primera vez fue el decir, ¿qué comunidad quiero? ¿Qué busco en una comunidad? Y yo creo que eso es parte de estas historias, el decir,
Y esto es una oportunidad cuando te vas de viaje, cuando te vas o simplemente en esta cuarentena que todos estamos viviendo, ¿no? Es decir, ¿quién soy yo sin las definiciones que la sociedad me pone? Porque finalmente esas van a cambiar en el momento en que me vaya a otro lado, ¿no? Entonces yo creo que eso es para mí lo que me dejan de estas 26 historias, ¿no? Perla, Excelente, mi vida. A propósito de lo que estás diciendo, cuando te refieres a tus rockstars, de que a la gente le gustan los rockstars, nosotros, tanto Isaac como yo, tuvimos la virtud de entrevistar a un doctor que se volvió, bueno, todavía no star, pero está en camino de ser un rockstar. Hizo un proyecto de música. Entonces, también dentro de los médicos tenemos a nuestros rockstars. Sí. Y me parecía algo interesante. Con respecto a esto que dices de buscar una nueva identidad, esta parte de migrar como judía, ¿cómo escoges a qué shul decides ir? ¿A quién le preguntas? ¿Buscaste en un directorio? ¿Buscaste en la computadora, en nuestro amigo Google, de a qué comunidad o a qué shul qué sinagoga te va a quedar cerca? ¿A quién te acercas o quién te recomienda? Porque si bien llegas a un lugar seguro, que es una institución que te recibe para estudiar y trabajar y te vas de una manera hasta cierto punto protegida, rodeada por tu familia, que está en la misma circunstancia que tú, pues tienen que hacer una vida social, tienen que hacer un núcleo, tienen que compartir, además de la gente con la que tú vas a trabajar. ¿Cómo es esta decisión de a qué colegio ir, dónde poner o escoger la casa donde te vas a mudar, o cómo encontraste asesoría o cómo buscaste asesoría de dónde encontrar tu casa, de dónde encontrar un colegio bueno para tus hijos, de dónde encontrar una sinagoga que te quedara cerca para poder asistir o actividades extracurriculares para tus hijos? Bueno, vamos por partes porque esta pregunta es, yo creo que importantísima Tres cosas. y muchos no, según es. Entonces, primero, platicarles un poquito de Estados Unidos, que fue lo que viví, que en Estados Unidos el sistema público es una educación muy, muy buena. Y muy buena, o sea, aquí en México como que no pensaríamos ni siquiera en la posibilidad de un colegio público. En Estados Unidos es excelente, generalmente está muy cerca de tu casa, bueno, siempre tiene que estar cerca de tu casa, ahorita les explico eso, y es gratuito, ¿no? Gratuito a comparación de las escuelas privadas que son carísimas, ¿no? Y más que yo me iba como estudiante de postdoc, ¿no? Entonces tampoco es que teníamos los ingresos. Entonces, en Estados Unidos cómo funciona es que tú vas tus hijos pueden ir a la escuela que te queda más cerca, ¿no? Para ellos es eso cómo funciona. Entonces, de hecho, el costo de las casas muchas veces va relacionado a qué tan buena es la escuela que está cerca. Es uno de los puntos que eleva muchísimo o baja el costo de una vivienda. Entonces, yo les diría como recomendación, si están pensando en irse a algún lugar, es uno de los puntos muy importantes para considerar y de hecho cuando estás buscando casa, ahí mismo te dice. La escuela que te toca es la número 10 de la región y es buena o es mala, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante para elegir. Y muchos de cómo funciona en Estados Unidos, digo, hay escuelas privadas judías muy buenas, pero muchos optan por, mando a mis hijos a la escuela privada y tengo clases de hebreo en los sábados, están los Jewish Community Centers, el JCC, que hay en muchísimas ciudades en Estados Unidos, donde ahí les ofrecen esta parte comunitaria, ¿no? De clases, clases de hebreo, clases de judaísmo y demás. Entonces es una manera en la cual, y los costos, obviamente, de pagar un JCC no se comparan con el costo de la escuela, ¿no? Y les da la oportunidad de tener como una muy buena educación con la compensación de lo que te da las clases particulares o el shul o lo demás, ¿no? Entonces, esta es una opción muy buena. Y además es como muy padre para los niños porque viene el camioncito, que el camioncito son 15 minutos a la escuela, ¿no? Cuando máximo, porque no puede tocarte más lejos. Entonces, es una experiencia padre para ellos. Y a mi chiquita le tocó en su momento, ya que estábamos allá, entró a pre-K y estaba feliz, ¿no? De subirse. Lo veía como las caricaturas, ¿no? Con mochilitas, subirse al camión, regresar, y entonces, pues, a ella le fue muy padre en la escuela, a pesar de que no hablaba inglés, ¿no? Ella fue toda una resiliente que tomó su mochilita y vámonos a la escuela y le fue padrísimo. Y bueno, esto sería de cómo escoger casa. Como la comunidad, bueno,
en general puedo decir que cómo escoger comunidad, pues hoy en día en internet encontramos todo lo que queramos, ¿no? Es muy fácil buscar y va a haber información ahí, y generalmente son abiertos en la información. A mí me tocó más bien seguir con la corriente, no lo pensé mucho honestamente antes de irme, como que dije, bueno, veremos qué pasa cuando llegue. Y yo me entero que estoy embarazada, un bebé que estábamos buscando, pero que no pensé, una semana antes de irme a Estados Unidos. Me entero que estoy embarazada de mi segundo bebé. Entonces estábamos felices, pero pues obviamente llego yo, y Bueno, cuando estaba allá nos enteramos que es niño, y desde bueno, que es niño yo empecé a sí, pensar te en puedo el marcar Brit como Milá. en 40 Para mí. minutos. Y esta es una historia que yo creo que no viene en el libro y creo que poca gente la conoce porque no la he contado tanto, pero es una historia preciosa. Bueno, a mí me encanta. Se empieza a pensar en el Brit Milá y me volvía loca pensando, dije, o sea, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién va a ir? ¿A quién voy a invitar? O sea, en mi trabajo había mucha gente judía, pero yo no los conocía bien y no sabía el protocolo, no se sabía, o sea, una vez más, eran estos investigadores que yo admiraba y decían, es que los voy a invitar a un desayuno a mi casa, a esta gente que no conozco, se van a sentir ofendidos, no se van a sentir ofendidos, o sea, y además con las hormonas del embarazo, entonces, para mí fue como angustiante hasta que se me ocurrió preguntarle a alguien y decirle, oye, ¿a quién me recomiendas como Moel, no, para el Brit Milá? Entonces, me recomendó a un cirujano pediatra que también era Muel, que a mí me encantó porque dije, pues 2 pájaros en uno, no mejor que sea cirujano. Qué bendición y qué Sí, suerte. sí. Entonces, hablo con él, ya estaba casi por nacer mi hijo, y entonces me dice, no te preocupes, le dije, oye, es que yo no tengo mucha gente, no me siento cómoda ahorita para invitar a estos investigadores a mi casa o a un shul o dónde lo hacemos. Me dijo, tú no te preocupes, tú tranquila, lo hacemos en tu casa, y pues invitas a quien quieras, ¿no? Entonces al principio dije, bueno, maravilloso que sea en mi casa, pero luego me entró la angustia total y dije, no, bueno, es que como mi casa y no. Entonces me dijo, ¿quieres hacerlo en un shul? Y dije, sí, preferiría hacerlo en un shul. Entonces me contacta con un rabino maravilloso y su esposa y ellos me dicen, tú no te preocupes de nada, tú te vienes, ya que nazca el bebé nos avises y te vienes al shul. Y así aquí hacemos el Brit Milá. Y mi mamá iba a estar, pero o sea, tenía ya que estar 2 semanas en Estados Unidos y regresarse por su trabajo. Y entonces, como el bebé tardó más tiempo en nacer, se tuvo que regresar. Y entonces, bueno, primero yo lloraba, ¿no? Y decía, o sea, voy a estar sola en el Brit Milá, ¿no? Y dije, pero cuando llegamos ese día al shul, que además estaba nevando, entonces se imaginarán con un recién nacido, mi hija, nevando, ¿no? Entonces entramos, era un día después de Purim, entonces estaba todavía adornado hermoso el shul. La esposa del rabino nos adornó todo precioso. Y cuando me ve el rabino me dice, ¿qué tienes? Le digo, pues es que estoy triste porque pues estamos solos, ¿no? Nunca pensé que iba a estar sola en el Brit Milá de mi hijo. Dijo, no estás sola. Yo represento a todos todos los hombres de la familia de este niño, o sea, los abuelos, los tíos, y mi esposa está representando a todas las mujeres de la familia de este niño. Y fue un momento, tal vez, le dijo esas palabras, pero fue una conexión muy, muy profunda. O sea, en ese momento en el shul, tuvimos una conexión muy profunda. Estábamos mi esposo, yo, mi niña, el rabino, la esposa del rabino, que también se llamaba Hannah como mi hija, ¿no? Entonces está bien ahí. Y el Moel, pero tal vez es uno de los momentos que más conexión he tenido con Dios en mi vida, ¿no? Entonces ahí me di cuenta una vez más esta parte de, sí, lo social es padrísimo y es increíble cuando vas a un Brit Milá y festejas con la gente que quieres, pero también estos momentos de conexión con Dios pura son una bendición que igual no hubiera sucedido si hubiera estado aquí en México, ¿no? Y entonces, pues obviamente en ese momento pues me enamoré de esa comunidad, ¿no? Que era una comunidad ortodoxa, que tal vez yo hubiera elegido una comunidad más laxa, era una comunidad que tal vez yo no hubiera sido mi primera elección si lo hubiera hecho por lista, ¿no? Pero pues conecté y conecté muy bien y eran 2 personas maravillosas que me ayudaron muchísimo con el judaísmo y de hecho o sea, de repente un día llegaban a mi casa y te trajimos jalá, ¿no? Así de, y pues me sentí muy, muy cómoda y fue de las cosas que más extraño, de hecho, estando aquí, ¿no? Esta comunidad maravillosa. Oye, y antes de que Perla, una pregunta. Normalmente estamos acostumbrados en México, y lo dijiste en tu esta, a sabemos de qué comunidad somos.
Y dentro de esa comunidad tenemos, ¿no?, los templos de esa comunidad, ¿sí? Sí. Tenemos, decidimos si somos más ortodoxos o menos ortodoxos o de qué, pero todo dentro de la comunidad. O sea, hay Ashkenazim, hay Sí. Separadim, que se dividen, Magen David, Monte Sinai, Betel, no hay mucho, Bet Israel, digo, para que quede claro, hay 6 comunidades, pero perteneces a alguna de las 6 y no eliges porque a qué templo vas, sino como que es todo esto. Yo sé que en Estados Unidos es otro boleto, otro rollo, y vas, puedes hacer, y perteneces a un templo, el cual está afiliado a algunas comunidades, o puede no estarlo, pero pertenece. ¿Qué tan diferente es ese sentido o ese concepto de pertenencia a una comunidad o a un templo, o escoger dentro de tu comunidad el tipo de religiosidad que quieres llevar? ¿Hace diferencia mental en eso? Sí, por supuesto. O sea, para empezar, tienes toda la razón, es mucho más flexible en ese sentido en Estados Unidos, ¿no? O sea, cuando estaba allá, sí, yo ya estaba en este templo, ¿no? Pero de todas maneras, por ejemplo, para Rosh Hashanah, hubo un rezo abierto al público en un parque, ¿no? Y era una ceremonia abierta al público. Entonces, él podía ir en la mañana al parque a la ceremonia reformista porque se te antojaba estar en el parque escuchando el shofar, y en la tarde al otro templo porque se te antojaba ya estar como en este rezo más estructurado, ¿no? Entonces, y en Estados Unidos como que esto no está tan limitado como en México, ¿no? De perteneces a esta comunidad, entonces vas a este templo y ya está como marcado el caminito. Entonces, yo creo que cuando estás en Estados Unidos, tienes esta como, una vez más, esta oportunidad de decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿No? ¿Qué es lo que a mí me nace? ¿Qué es lo que a mí me hace estar cerca de Dios? ¿Y con qué gente me siento conectado? También, ¿no? Porque eso también es parte muy importante de la comunidad. Entonces, pues es yo creo que una oportunidad increíble, ¿no? De decir, no es porque fue Se nos está congelando un poquito. ¿Sí? y ese monte Dalia, Sinaí y tocar la puerta, ¿no? No se acostumbra mínimo en México. Mientras que allá sí, o sea, ya puedes ser de cualquier comunidad y tocar la puerta de otra, y mientras que pues, te acomodes, te aceptan, ¿no? O mínimo esa fue mi experiencia. Perla, ¿algo al respecto o algo más, Eh, Perla? Vamos. no. Mi experiencia, yo también soy migrante, Talia, de México para Venezuela, de Venezuela para México, 2 oportunidades en Estados Unidos y nuevamente en México. Y cada vez fue diferente. Yo como nací, llegué y me tocó ser amiga de una persona, Shami o Halevi, no me acuerdo cuál de las dos, pero por lo menos comían arroz en Pesaj. Entonces, para mí era raro, si puedo, no puedo, qué se tiene que hacer. Entonces, te toca investigar y te encuentras en que hay muchas cosas con las que creciste que son costumbres y hay otras cosas que son como leyes. Y entonces te toca en muchos aspectos flexibilizar y decir, bueno, yo voy a un shul donde rezan de esta manera, pero me toca ir con la familia a otro shul que rezan de otra manera. Entonces, cuando te abres y le das la bienvenida a todos los estilos que están dentro de una misma comunidad, y tienes la capacidad de decir, todos son válidos, y cuando conectas y al final es la misma gente, que uno come arroz y el otro come papa, pero tienes un punto de unión y un punto de conexión muy importante. La bendición que tuviste con el Brit Milá de tu hijo, que te hayan hecho sentir que realmente tu familia estaba ahí, que en una mujer y en un hombre estaban representados todos los familiares de ambos sexos, acompañándote en un momento que es tan importante. No importa qué tan religioso seas o qué tan poco religioso seas, conectaste a través de ellos, pero con quien conectaste fue contigo, y esa conexión es con Dios y con tu pareja y con tu familia, y ese sentimiento de pertenencia va más allá de un lugar, geográficamente hablando. Es un sentimiento que no se puede explicar y que las personas que hemos migrado podemos entenderlo. Las personas que no han migrado y tienen la bendición de tener a toda su familia cerca, lo sienten y lo dan por sentado. Oye,
Talia, Claro, te entiendo perfecto, ¿no? Y sí, por supuesto que... dentro de eso mismo, y regresando al libro, porque tú nos dices tu visión judía, etcétera, etcétera, el libro no habla de doctoras de la comunidad, habla de doctoras en general de diferentes lugares, y dijiste algo importante porque que fue la parte de, algunas tuvieron que dejar la bata. O sea, es muy curioso, o sea, la migración en muchos sentidos cuando se da en pareja, el hombre es el que está buscando el trabajo y la mujer, o a veces sí se da porque la mujer es la que consiguió un trabajo y todo, pero en gran parte de los casos la mujer acaba renunciando a muchas de lo que hacía porque el hombre tiene que sostenerlo, digo, sigue siendo el concepto, aunque no lo sea tanto en Estados Unidos. ¿Cómo lo viste tú en estas mujeres, en estas doctoras que dijiste, unas lo tuvieron que dejar, otras a lo mejor se convirtieron en el sustento de la familia porque la profesión médica en Estados Unidos, por ejemplo, es a veces mejor remunerada que en otros lados del mundo o en otros lados, y de repente puede ser el sustento, o porque dependiendo de la preparación es más fácil? ¿Cuál fue tu impresión al entrevistar a estas mujeres sobre este caso de ser mujer, ser médica, ser doctora y tener que o sostener la familia o dejar la profesión? Sí, bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Y hay varias historias. Sí tienes razón que en general, ¿no? Siempre es, muchas veces se da esto, ¿no? Que el hombre va y la mujer se tiene que adaptar, y hay muchos casos, pero también hay casos al revés, como fue mi caso, ¿no? Donde al revés mi esposo dice, yo me adapto a ti. Y creo que ese también es un mensaje importante para las chavas que nos escuchan, que también se vale que ellas sueñen, ¿no? Y también se vale que ellas digan, oye, fíjate que encontré, que quiero estudiar una maestría en Estados Unidos y vámonos y a ver cómo nos adaptamos, ¿no? O encontré un doctorado o encontré este estudio, ¿no? También se vale eso. Eso por un lado. La parte médica tiene sus complicaciones porque, aunque es increíble la medicina en Estados Unidos en muchas cosas, que también tendré que decir que también la mexicana tiene muchas cosas. Luego, o sea, muchas veces no se compara la experiencia clínica que adquirimos en México con la que se adquiere en Estados Unidos, pero el gran problema en Estados Unidos son la cantidad de trámites que se tiene que hacer para poder validar la carrera de medicina, ¿no? Entonces, este es uno de los puntos que es complicado. Se puede, sí se puede. Son los famosos steps para poder revalidar la especialidad o para poder hacer una especialidad allá. Tiene su grado de complicación, pero bueno, hay casos, muchos casos. En el libro hay varios y también ahorita estamos platicando con otros hombres que se han ido donde llegan allá, y una vez que logras pasar, o sea, es un periodo complicado, pero una vez que logras pasar este periodo de trámites y revalidaciones y exámenes, pues les va muy bien. Les va muy bien porque está mucho mejor pagado que en México, está mucho más respetado hoy en día que la medicina en México. Lo estamos viendo que desgraciadamente cada vez se respeta menos a los médicos, y muchos también dicen, bueno, es que yo quiero ayudar a México. También una de las cosas que yo aprendí estando allá, y también lo digo un poquito en el libro, es que a veces puedes hacer muchísimo por México estando fuera de México, ¿no? O sea, y eso es algo importante. Estás allá y representas a México y puedes hacer, en mi caso, y también es otra cosa que quería platicarles, que como médico también una opción es la investigación, ¿no? Y como médico y otras áreas. Y en mi caso, lo que yo viví es que los trámites para hacer estudios de investigación son mucho más tranquilos que los trámites para hacer una especialidad. Entonces, es una gran opción irse a Estados Unidos pensando en una maestría, en un doctorado, o en mi caso, el postdoctorado, o fellowships también, como le llaman para los especialistas, porque los trámites, el título de maestría y de doctorados son válidos en cualquier lado del mundo, ¿no? Entonces, este es un camino muy noble para alguien que está pensando en irse, ¿no? A algún lado del mundo es la investigación. Y la investigación te abre muchísimas alas y te abre muchas puertas, y también te permite ayudar muchísimo a México, porque estás representando, entonces puedes hacer investigación por y para los mexicanos estando en otro lado del mundo. Talia, ¿y por qué decides no quedarte en Estados Unidos? ¿Por qué decides regresar a México? Bueno, es una gran pregunta que últimamente todo el mundo me hace, ¿no? Y yo solita me la hago. Pero fue muy difícil la decisión en su momento, pero una de las cosas más importantes fue la familia, ¿no? O sea, en su momento tenía yo 2 chiquitos que querían ver a su abuela. Yo quería estar con mi mamá, quería ver, quería que mis hijos crecieran con sus primos, quería que mis hijos convivieran con sus tíos, con la familia, ¿no? Entonces fue uno de los puntos más importantes en su momento, decir, híjole, y seguramente tú lo entiendes, ¿no? Esta parte de... Completamente, Que yo creo que completamente.
La primera vez que regresé fue por lo mismo. Sí, ¿no? Entonces uno extraña a la familia, entonces eso fue uno de los puntos. Otro de los puntos eh, fue circunstancial también en su momento porque aquí en México ya me ofrecían algo a largo plazo, ¿no? Ya una plaza oficial, mientras que en Estados Unidos me decían, quédate un año más y luego vemos, ¿no? O sea, entonces era vámonos año por año a ver qué sucede, ¿no? Y entonces la incertidumbre de luego vemos, dije, no, mejor algo seguro por ahora, ¿no? Y también pues existía ese sentimiento de ayudar a México, como les decía, por eso también les menciono justo en la plática, ¿no? Les decía, se puede ayudar a México desde fuera, porque en ese momento dije, quiero regresar y hacer cosas por México, ¿no? Eh, pero esas fueron como las principales razones para regresar, pero creo que también me doy cuenta que tal vez tengo por ahí, que seguramente Sandra les platicó, y si no la escucharon, les platico que hay gente que tiene prendido un gen de la migración, ¿no? Y que le gusta estar cambiando, migrando, y yo creo que muchísimos judíos lo tenemos porque es parte de nuestra historia, y yo creo que también ahí lo tengo porque también digo, ya estoy pensando, digo, ¿y ahora qué sigue, no? Ya, tal vez ya Y, pensar también en el siguiente paso y a dónde nos vamos. y tú como genetista, ¿te has hecho el test para localizar estos genes que sabemos como que nos promueven la migración? ¿Te ha dado No, la curiosidad? algún día, no, me he hecho muchos estudios, pero no, ese todavía no, ¿no? Pero ahí tal vez más adelante. Oye, Sería interesante hacerles esa prueba genética a las 26 doctoras que escribieron esto, a ver si cuáles de esos genes tienen más prendidos en un grupo que ya saben que tienen algo en común o varias cosas en común. Sí, hacérselo a las 26 y también hacérselos a la comunidad. Entonces, ahí sí luego escuchan que estoy haciendo un protocolo para ver si salió de esta plática, esta idea. Buenísimo. Oye, Talía, dentro de eso mismo, para que veas, ya hicimos alguna vez un protocolo con Fundación Alma, además, para detectar el cáncer, o sea, para detectar el cáncer, detectar el gen del cáncer de mama en la parte ashkenazí y hacer todo un estudio junto con Israel, con el Hospital Sharet Zedek. Así que, y déjame decirte que Sharet Zedek además tiene un área en Israel, digo, me lo va a agradecer Carol que lo hable, muy interesante de genética, en donde yo les pregunté en algún momento si no se sienten como dioses en ese sentido, aunque suene, porque desde matrimonio, desde que empieza el matrimonio, pueden ellos definir, a base de varios estudios genéticos, cómo podrían ser los hijos. No físicamente, sino si podrían tener hoy en día algún daño o tener alguna consecuencia y prevenirlo en algunos sentidos y todo eso. Entonces, también en algún momento puede ser bien interesante lo del gen de migración, que es algo que ustedes hablan mucho, que a mí me queda, como le pregunté a Sandra y te lo pregunto a ti, ¿es un gen o es cultura? Porque tú misma lo dijiste. Tenemos el gen porque así nos educaron, porque así hemos crecido, porque ha sido la comunidad judía. Se ha ido creando ese gen, se pueden crear esos genes o son simplemente aprendizajes, culturas y algo que traes y que lo traen en la sangre, pero no genéticamente, o si es algo ya lo traemos. Pues también, tu pregunta increíble, vámonos por partes, ¿no? Porque si no, o sea, entonces, primero te contesto, ¿no? Esa siempre es la pregunta en genética, ¿no? Le decimos que es nature contra nature, ¿no? Es qué tanto es la naturaleza contra el ambiente. Entonces, podría haber las dos explicaciones, ¿no? Una es decir, no, pues más bien es cultural el asunto, así hemos crecido, es parte de lo que nos enseñan desde la escuela, es parte de que el judío ha migrado miles de veces, y podría ser al revés, podría ser que estamos hablando de hace miles de años, los judíos que sí se movieron y que sí tenían este gen prendido fueron los que sobrevivieron, y los que no se movieron son los que no sobrevivieron, entonces los que estamos hoy en día somos los descendientes de aquellos que tenían este gen, ¿no? Entonces, o sea, es una hipótesis, ojo, esto es... ¡Wow! Pero suena muy interesante. Pero así es como funciona generalmente esta parte de evolución, ¿no? Quienes sobreviven generalmente pues son los que tuvieron lo mejor para adaptarse, ¿no? Entonces, y obviamente este gen o ¿por qué estará aprendido apagado? Pues eso, porque los permitió sobrevivir, ¿no? En su momento. Entonces, probablemente podría ser eso, ¿no? Pero bueno, eso como les digo, ya que hagamos el estudio, ya podrán decir, ven todo lo que salió de la plática con Diario Judío, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, un poquito de lo de genética y cáncer, sí, pues sí es a lo que yo me dedico, ¿no? Entonces,
es una parte increíble que a mí me encanta porque estos estudios genéticos nos permiten poder hacer prevención, que yo creo que eso es una de las cosas más importantes hoy en día. Sabemos que en comunidad Ashkenazi, uno cada 27 personas podría tener esta mutación, esta variante génica que aumenta el riesgo de cáncer, y entonces podemos prevenir antes de que suceda el cáncer. Y entonces esta para mí ha sido mi pasión en la vida desde hace varios años, y por eso fue la razón de irme a Estados Unidos a aprender más de esto, ¿no? Pero algo importante, y quiero aprovechar la oportunidad porque es importantísimo, es que cada vez surgen más laboratorios que ofrecen la prueba como si fuera una biometría hemática, ¿no? De que voy, me la checo y pues no importa. Es muy importante que siempre haya, de preferencia, un genetista especialista en estas pruebas a la mano, haciendo asesoramiento genético, porque para poder interpretar bien las pruebas, ¿no? O sea, conozco muchísimos casos donde están mal interpretadas las pruebas porque no todo el mundo tiene que ser especialista en genética, ¿no? Y hay operaciones innecesarias cuando no era necesario por el tipo de mutación, o al revés, les dicen que no tienen nada cuando realmente sí tienen. Y de hecho me pasó con una persona de la comunidad justamente que le llega el resultado por email el día que su mamá se muere por cáncer, ¿no? Entonces es muy importante que no se trata de tener acceso a la prueba tiene sus implicaciones, tanto académicas como emocionales, como médicas. Y entonces, por favor, busquen a un especialista, les digo, de preferencia oncólogos, si van a hacer la prueba, ¿no? Y lo mismo aplica para estas pruebas como dices, prenatales, ¿no? Y ahí es donde es importante decir, por eso mismo no es jugarle a los dioses, es decir, qué vale la pena elegir, qué vale la pena no elegir, qué va a poner en riesgo la vida de mi hijo y qué no, ¿no? O sea, no se trata de hijo, cómo es mi hijo, sino más bien de hacer prevención. Entonces, estas pruebas son increíbles cuando están con buen asesoramiento al lado, ¿no? Porque si no, puede llevar, suena muy fácil también de, ay, nos vamos a casar, vamos a hacer la prueba, pero sería, por ejemplo, terrible que una pareja desea no casarse por este tipo de pruebas cuando no es necesario no casarse, ¿no? Tenemos muchas alternativas médicas de qué hacer en caso de que encontráramos que una pareja sí tiene mucho riesgo de tener uno de estos bichos con pues si nos vas a permitir, después te ponemos en contacto con Rina, por ejemplo. Nos estés en contacto de sí, con Fundación Rina Atlas, ya con estoy todo lo que están trabajando, de haciendo. hecho, estamos ya en comunicación. ¿Mande? Sí, que con Rina ya estoy en comunicación y sí estamos platicando ya. Buenísimo, Sí. qué bueno, porque hacen gran labor y entre más se pueda sacar todo esto, pues con todo gusto, ¿no? Hay Perla, otra persona que también está muy involucrada con una fundación, que en este momento no recuerdo el nombre, pero que está haciendo muchas de las pruebas genéticas, sobre todo judía ortodoxa, donde la manera en que siguen funcionando a través de Shidduchim y donde no hay contacto físico previo, donde hay un motivo o un camino muy bien establecido antes de tomar una decisión y tener hijos, y la mayoría de los casos, pues muchos hijos. Hay ciertas enfermedades tipo las retinitis pigmentarias, tipo el síndrome de Usher, que está también relacionado, tipo ciertas enfermedades genéticas que si sabemos la manera en que se heredan y por ser un núcleo de población que no se mezcla y que por lo general vienen de las mismas líneas que van a compartir mucha de la genética, al mezclarse entre ellos mismos, pues se potencia la posibilidad de que una enfermedad que estaba de manera recesiva o que estaba de una manera como muy pequeña de que se pudiera expresar, se exprese. Entonces, en este tipo de casos, donde no hay tanta cercanía y que podría ser relativamente más sencillo o con la cabeza más fría o tomar decisiones más objetivas, de enfermedades genéticas predominan en las líneas familiares y pues evitar, si se puede evitar en un momento oportuno, y si no, saber qué tecnología tenemos al alcance a nivel genético para hacer ciertas manipulaciones que vayan a evitar que este tipo de enfermedades se presenten de manera a poderlas modificar o tratar o cambiar. Sí, por supuesto. Y de hecho, eso es justamente parte del entrenamiento que tenemos como genetistas, ¿no? Es el aceptar
lo que una pareja decide o no decide, ¿no? O sea, eso es parte justamente, nunca direccionar, sino el decir, a ver, yo te explico cómo funciona y de ahí entonces podemos tomar la mejor decisión. Obviamente no será lo mismo y tienes toda la razón, una pareja que nunca se ha conocido y que simplemente por Shida que dices, no, bueno, mejor ni los presentamos porque no vale la pena que ni los presentemos, a una pareja que ya tiene como esta relación de amor, ¿no? Y decir, Exactamente. entonces yo sí creo que, como dices, ahí es donde la tecnología tiene que ir a la mano de la ética y de la religión, ¿no? O sea, yo sí creo que Exactamente. tenemos que ir de la El, mano. el, el queratocono, por lo menos, también es algo que tiene una línea hereditaria. Entonces, cuando tú sabes que tú tienes la posibilidad de tener un hijo, o tú no lo tienes, o tienes una parte que no se ha expresado completamente, pero si se juntan dos personas y tienen la posibilidad de que esta enfermedad se exprese y que puede ser un bebé que va a sufrir, que no va a ver bien, que probablemente le vas a tener que trasplantar la córnea, que va a tener que pasar por muchas cosas. Si tienes otras opciones, eres una persona joven y tienes otro alcance con otra persona que tendría muchísima utilidad. Y si no, pues saber que esto es una de las grandes posibilidades que suceda y en el momento que se presente, saber qué es lo que tienes que hacer. Hacerlo, pero hacerlo con conciencia. Te digo, y hoy hay muchas opciones increíbles prenatal, está el diagnóstico preimplantación, está, cada vez avanzamos más y ya empieza a haber, todavía no está en la mano, pero no tarda en tener terapia génica, en tener todo esto. Entonces son muchas cosas que se pueden discutir antes de pensar en tomar decisiones, ¿no? Pero por eso tiene que ir a la mano de este asesoramiento genético, ¿no? Para poder decir, a ver, ¿cuáles son las posibilidades para esta pareja en especial, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades para esta mujer en especial? Porque no son recetas de cocina. O sea, a pesar de que nos basamos en las últimas guías que existan tecnológicas, tiene que ir adaptado a la persona que está recibiendo este resultado genético. Oye, Es una perdón maravilla todo lo que nos estás diciendo, Talia. Sí, Perla, Isaac. Talia, yo difiero un poquito en algunos de los puntos que dijeron en un sentido, porque yo no me puedo imaginar que cuando empiezas a salir con alguien o alguien, o sea, en un momento dado, y decidir con tu pareja tu futuro, o hasta casi para comprometerte o para casarte, decidas, y en base a también una prueba genética de lo que puede suceder y relacionarse de alguna u otra manera. O sea, creo que es un concepto, a veces hay que separar el amor de la ciencia, porque si no, que llegaremos a la parte de casi, te voy a casar porque te presento un perfil económico, un perfil médico, un perfil, y vamos a lo que en algún momento buscaban en Europa, por decir algo, que eran los reyes, o caer en temas que no nos gusta hablar de quién se puede casar con quién para mejorar a X situación. No quiero decir raza, no quiero decir para no caer. Entonces, esa parte, o sea, creo que es muy complicada. Creo que la parte que más se va en Israel, por ejemplo, que se está haciendo, es más para prevención, para evitar. Y habrá casos en los que les digan, te recomendamos no tener hijos, pero mejor no los tengas, o si vas a tener, hay que tomar estas precauciones desde antes e ir haciendo pruebas. Pero la parte de ver qué conviene, alguien alguna vez me dijo, oye, y si también dentro de eso mismo, saliendo de lo que es el matrimonio o con quién vas a tener hijos, era, con quién quisieras tener hijos, o sea, con quién sería lo ideal para tener hijos. Ah, pues yo quiero con este artista y con este para que el hijo salga maravilloso, ¿no? Se puede llegar a esto, se puede caer en esto en un momento dado, o hay que combatirlo, hay que hacer, porque es una parte de ética muy complicada en donde entra la genética, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo que esto tiene que ir muy de la mano con la ética, ¿no? O sea, muy de la mano con la ética, para no caer, el término que usamos es eugenesia, ¿no? Y nunca queremos llegar a ese punto, ¿no? Eso es muy importante decir. Entonces, por eso también es importante decir qué pruebas me hago, por qué me hago esta prueba y qué hago, ¿no? Para estas parejas, no es lo mismo que yo les diga, híjole, es que tienen una probabilidad del 25% de tener un bebito con Tay-Sachs, que es un bebito que va a que va a vivir un par de meses y que va a ser una tragedia para todos, a
otras cosas, ¿no? A pensar en estilo Gattaca, ¿no? De, como tú dices, no llegar a ese punto de decir, bueno, yo me caso con este porque son los genes compatibles y entonces me conviene y para hacer, pues no. Entonces, hasta hoy en día lo que se recomienda son ciertas enfermedades nada más, ¿no? Y la lista de enfermedades, por eso les digo que hay la no es que yo decida, a ver, yo a esta pareja les voy a hacer esta prueba porque me late o porque ellos me pidieron, ¿no? O sea, ellos me pidieron que les haga. Sino hay listas de enfermedades que sabemos que son, sobre todo, la lista de enfermedades incluye las que son incompatibles con la vida, ¿no? O que son trágicas en los primeros años de vida, porque aquí, pues, y de las cosas que se pueden hacer en determinado momento, es decir, elijo los embriones que no tienen la mutación, ¿no? Entonces, no se casen, no tengan hijos, puedo Bueno, aquellos que no traen. Ahora, también existe una pareja, diga, yo prefiero no saber, yo confío en Dios y si Dios me está mandando un bebito que va a fallecer, es porque tengo una lección que aprender. También es válido, ¿no? Y tampoco se vale juzgar esta parte, porque cada quien tiene derecho. Y sí son conversaciones tal vez muy complicadas de tener para una pareja que se va a casar o se va a comprometer, pero tal vez es buen momento, porque justamente en este momento de enamoramiento muchas parejas no tienen estas conversaciones complicadas, que luego son cuando descubrimos a la otra persona años después del casamiento, ¿no? Entonces yo creo que tampoco está mal la comunicación antes de decir, a ver, ¿tú qué quieres, no? Si resulta que vamos a tener un problema, tendríamos el bebé, no queremos saber, sí queremos saber, igual esta parte, ¿no? O sea, que es la parte que yo me dedico más a esta parte de cáncer. Yo les y eso platico y me de dicen, yo no quiero cáncer, saber. Perfecto. ¿Perdón? no, no, no. Te iba a comentar que, perdón, que te interrumpí. En la parte cáncer, tengo dos situaciones, o sea, de eso mismo. Hay gente que dice, si voy a tener cáncer de una vez a mis hijas y a todo el mundo, les hago las operaciones, que ya no tengan todo esto, o cuándo hacerlo todo. O sea, hay medidas drásticas que se van tomando, cómo dejarlo. O sea, es algo que otros prefieren, como tú dices, no saber. Y cuando yo le dije a alguien, es que no queremos, no quiere saber, porque que sea lo que Dios quiera, alguien te contesta, sí, pero ayúdale, dale la manita a Dios. Y si lo puede tener el caso, entonces hay un riesgo, pero se vuelven medidas muy drásticas. De repente, hay riesgo, quítalo de una vez y listo, ¿no? Pero también dañas mentalmente. Entonces, esa parte de, o vivir con el miedo de, ¿sí? Perla tuvo la oportunidad de que entrevistamos a una persona que consideraba, que hizo un libro que se llama 64, Sigal, Sigal. Que habla de que pues, considera que a los 64 se va a morir porque pues es el, digamos, casi el gen que trae la familia. Y se vuelve complicado eso de, como ya traes el gen, ya es casi seguro o todo eso. O sea, como genetista, esa parte es dura. Es dura, pero es la que más trabajamos. Y eso es parte justamente que es la diferencia. ¿En qué trabajamos? No, en informar a la gente, ¿no? Hasta donde quiere informarse, pero informar a la gente, porque la gente con información puede tomar la decisión que es mejor para cada persona. Informar significa informar antes de hacer la prueba y después de hacer la prueba. Antes de hacer la prueba, mucho lo que platicamos y a veces tardamos varias consultas, es decir, en caso de que salga positivo, ¿qué harías? ¿No? ¿Cuáles son tus opciones? ¿Y cómo te sentirías? ¿No? O sea, sí he tenido pacientes que me dicen, es que yo no podría, o sea, después de platicar, no sería lo mejor para esa persona en particular. Pero en mi experiencia, la mayoría de las personas toman control. Y cuando tomas control con decisión y con información, te sientes más seguro. O sea, justamente hay una diferencia entre decir, es que todos en mi familia les va a pasar, ¿no? Y seguro me pasa a mí, a decir, ok, yo ya sé que mi probabilidad de que pase este evento Lo estamos perdiendo un poquito. de varias cosas, ¿no? Pero les estoy dando un ejemplo. Si yo te digo, tienes una probabilidad del 5% que te dé cáncer o que tengas una probabilidad del 80%, las medidas que tomarías serían diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que cualquiera. Entonces, esto es parte de lo que hacemos, platicar de las probabilidades y también decir que hay muchas opciones. O sea, no, hay opciones que son cirugías, pero también hay opciones de detección temprana, de estar con seguimientos. Empieza a haber también algunos medicamentos para ciertos tipos donde, entonces si yo te digo, bueno, no te quieres operar, pero
tómate esta pastillita el resto de tu vida y te va a disminuir un riesgo en un 40%, pues maravilloso, ¿no? O sea, entonces también existen probabilidad de algunas medicinas. Y también, y a veces nada más con saber y tomar y hacer los estudios necesarios para detectar a tiempo hace toda la diferencia. Entonces, esto es mucho del entrenamiento que he tenido tanto aquí como en Estados Unidos y demás, es poder ayudar a la gente a tomar la mejor decisión para cada quien, porque como les decía, estas no son recetas de cocina. Y alguien puede decir, es que yo nunca me haría tal, pero, o yo nunca me operaría, pero no es lo mismo para una mujer que ya lo vio en su abuela y en su mamá y en su prima, que una mujer que no ha tenido nadie en la familia, ¿no? Las experiencias que vivimos también nos hacen tomar decisiones diferentes. Entonces, parte de este proceso de asesoramiento que hacemos los genetistas es poder acompañar en la toma de decisiones informadas y adecuadas para cada persona. Y también lo importante es que a veces hay momentos adecuados también, ¿no? Me ha tocado que alguien me dice, ¿sabes qué? Sí me quiero operar, pero me estoy divorciando. Entonces, dame chance 2 años. Pues perfecto, ¿no? O sea, no es que tampoco se tiene que hacer, o no, ahorita de una vez me voy a hacer una cirugía estética y entonces es súper buen momento para pensar en otras cosas. Ah, perfecto, también, o sea, entonces es esta parte de enfocarnos en el ser humano, ¿no? Y no en recetas de cocina. Me parece súper valioso lo que nos estás diciendo, Talia. Me encantaría recalcar que la información es poder y este poder te va a dar la conciencia de tomar la decisión que sea lo mejor para ti, para tus hijos, para tu familia, en qué momento y qué tratamiento y qué, o sea, poder conducirte de la mejor manera con el asesoramiento adecuado. Es una bendición poder contar con personas tan preparadas y tan humanas como lo eres tú. Conocer tu experiencia de vida, conocerte como ser humano es una delicia. Verte y escucharte como profesional y como genetista, sabiendo que tienes un lado humano tan importante y que siempre tu consejo va a ser no solamente científico, sino con mucha compasión, que es algo muy importante en un área tan delicada como la que te dedicas tú, que es oncología y genética juntas. Entonces, si en algún momento, primero Dios, no tenga la necesidad, pero si sé de algún paciente que lo requiera, sin lugar a dudas, tenemos accesible aquí para nosotros, para la comunidad, para cualquier paciente, de tener una bendición, de tener una doctora tan grande como tú. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, Talia. No sé si Isaac tenga alguna otra pregunta. No, yo quiero agradecerte, podríamos seguir hablando horas, haremos algunas otras para hablar en exclusivo de genética, de todo esto. ¿Tus datos de contacto? Les doy mi correo, que creo que es lo más fácil. Ahorita te lo vemos con Perla para que los tengas todos Perfecto. Los datos, ya tienes el celular para ponerlos todo en contacto. Un placer para más mandártela todo. Nuevamente, un gusto saber de ti, recordar a tu papá en este día tan especial y todo lo maravilloso que era, a tu familia, por el lado Ostrowski también, y todo esto, y agradecerte porque estuvo sumamente interesante y ya tendremos esas discusiones éticas, teológicas, religiosas, personales, sobre la genética. Como algún día me dijo, nada más te lo dejo ahí como pensamiento, en algún momento va a llegar algún momento en la historia en que tú vas a llegar a tener un bebé y cuando lo estés haciendo y todo le vas a poder decir al doctor, pero yo lo quiero así, 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 que mida esto y que haga esto y que tenga esto, ¿sí? O sea, yo no sé, pero como que el camino podría llegar y eso. Hoy en día todavía dudamos de querer saber si nuestro hijo va a ser hombre o mujer cuando van a nacer, y hay quienes dicen, quiero saber para de una vez poner el cuarto. Entonces, seguramente alguien va a querer que los hijos sean azules, que los hijos sean azules. Que sean azules los hijos con ojos morados y con esto y irlo creando. Y si no son así, yo no sé si algún día los devolveremos y llegará el mercado de, no es como yo lo quería, te lo devuelvo, hagamos otro. Digo, ahí te lo dejo como teorías filosóficas en ese sentido y muchísimas gracias para todo esto, ¿no? Te diría que el día que llegamos a pedir los hijos así, vamos a decir, quiero un hijo deportista y seguro no sale artista, ¿no? Porque así... No, yo confío en los genetistas que hagan bien su trabajo, si no, imagínate. Pero los factores ambientales son determinantes. Los factores ambientales son determinantes para que la genética se exprese o no. Y bueno, nomás para terminar, pues, el motivo de esa plática que estuvo tan maravillosa. Si lo volteas, ¿no? Se ve más bonito.
Sí. Ay. Nuestra genética es hay que leer para así. Sí. Entonces, les digo, es la experiencia de estas 26 mujeres, aunque todas son médicas, todas son experiencias de vida, ¿no? Entonces, si alguien está pensando en irse, que muchos por ahí estoy segura que sí, pueden encontrar experiencias, ¿no? Información las pueden encontrar en internet y también en la página Doctoras con Alas en Facebook, ahí pueden preguntar. Pero experiencias es raro encontrar, ¿no? Y entonces aquí vienen los pros, los contras, las partes tristes, las partes bonitas, y toda esta parte de sí me voy o no me voy, ¿no? Entonces, y lo pueden encontrar en Amazon o en electrónico en Gandhi, en el sótano, en su librería favorita, ahí lo encuentran en ebook. Luego las vamos a comprometer a que nos manden algunos ejemplares y poderlo dar. Te voy a dar una primicia por ahí. Estamos también viendo lo de algún libro de cáncer con testimonios. Ahí ya estarás también y estaremos viendo todo eso. Así que muchísimas gracias. Y otra vez, muchísimas gracias por esta oportunidad y fue un placer, de verdad, platicar de todas estas cosas. Gracias. Perla, Muchas gracias. Nuevamente. Tus amistades siempre son maravillosas y siempre nos ilustran, nos dan mucho de qué pensar, de hablar y de discutir. Gracias. Muchas gracias, Isaac. Hasta luego. Bye.